¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es una bendición poder tener esta nueva tarde junto con ustedes para compartir la palabra del Señor. He decidido esta semana y la próxima recordar dos pasajes de Primera de Corintios, cambiando un poco la temática, preparándome para lo que sigue en la Epístola de los Romanos, y justamente vi bueno poder hablar sobre el tema de los dones, que a veces es un tema bastante interesante para poder tratar. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Dice, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al versículo 11. Leemos la palabra del Señor. 1 Corintios 12, versículo 4 al versículo 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oramos. Padre, te damos gracias por poder en este nuevo domingo compartir tu palabra junto con los hermanos que nos están escuchando en sus casas, que vos puedas bendecir sus vidas, que nada nos desconcentre, que podamos estar con atención escuchando esta palabra que va a hablar a nuestras vidas, y que vos en todos puedas ser glorificado. Dame la capacidad de poder explicar cada uno de estos versículos de una manera que te honre, que sea fiel al texto y que sea realmente de bendición para cada uno de los que van a escuchar. Ruego todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde hace ya un tiempo que se ha creado un formato televisivo que es bastante famoso ya, se le llama el reality show, ¿no? Y dentro de esos programas, como que en su momento, ya hace un tiempo atrás, que fue como el boom, ¿no? Como el programa que fue como el más conocido de todos esos es el Gran Hermano, ¿no? Los participantes, las personas que iban a ese concurso participaban, y el que ganaba se llevaba un premio en dinero, ¿no? Ahora, más allá de quién ganaba, muchos de los que participaban lo hacían con el deseo de hacerse famosos, digamos, y de también como decir, bueno, hacerse famoso, salir en la tele y todo eso que viene, ¿no?, de la fama. Muchos de ellos no tenían así un gran talento para mostrar, y entonces para intentar mantenerse en la fama, en que salían en las cámaras, en los programas, ¿no?, de espectáculos, digamos, aun cuando ya habían salido del programa, hacían cualquier tipo de cosa con tal de que los convocaran y seguir estando, ¿no?, en la tele. Aún cosa que decía, bueno, ¿no?, qué bárbaro lo que hacen. Y cuando uno observaba justamente esa actitud, muchos decían, bueno, pobres chicos, ¿no?, qué necesidad, ¿no?, que tienen en su corazón, parece, de tener difusión, de llamar la atención, ¿no?, para hacer las cosas que hacen. Y eso me hizo reflexionar, ¿no? Porque bueno, uno ve esa situación y le puede llamar la atención, pero la pregunta es, ¿solamente a esas personas que participan en los reality show les pasa eso, digamos? ¿O hay en muchos otros este deseo de querer llamar la atención, ¿no?, por así decirlo, y solamente que lo intentan disimular, ¿no?, para que no quedar tan expuesto? Otro pensamiento también interesante, y entre los cristianos hay un deseo de querer sobresalir sobre el resto.
Ellos también dentro de su entorno quieren el ser reconocido por sobre los demás, el ser más relevante que los demás. Es para reflexionar eso, ¿no? Y bueno, justamente los corintios estaban teniendo graves problemas porque justamente algunos motivados por la envidia deseaban tener dones que consideraban ellos muy espectaculares, ¿no? Como que llamaban mucho la atención en otros de los miembros de la iglesia, como puede ser, por ejemplo, allí en Corintio, diversos géneros de lengua. Ellos se sentían como, mira eso que tienen, yo también quiero eso, pues yo también quiero como llamar la atención, ¿no? Había otros que lo tenían, pero que no lo estaban usando tampoco ordenadamente, sino de una forma desordenada dentro de la congregación, de los cultos, porque como era algo muy impresionante, ellos lo veían como algo muy espiritual y entonces por eso lo usaban desordenadamente en los cultos. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo eso? Bueno, reuniones súper desordenadas, cultos que lo único que generaban era confusión entre las personas, confusión dentro de los que estaban dentro de las reuniones, los corintios, y aquellos que los visitaban que no eran creyentes. Se primaba más al egoísmo, al deseo personal de sobresalir que al amor. Esto evidentemente era una situación que mostraba en los hermanos en Corinto una gran carnalidad en este tema, ¿no? Por eso es que el apóstol entonces en esta sección busca poner en orden esta situación. Si vos pones a leerte toda la carta de Corintios, la primera carta, vas a ver que del capítulo 12 hasta el capítulo 14 hay todo un tema que él está tratando. No es que cuando habla en el capítulo 13 del amor lo hace desconectado de un tema. La situación que él está tratando era el desorden en las reuniones, esto que estaba pasando que te comento, y entonces hay todo un tema principal, pero de eso va tocando diferentes cosas. Lo que buscaba con medio de todo esto era justamente poner en orden la situación en Corintio y que así entonces la iglesia pudiera honrar a Dios con los dones que habían recibido de parte de él. Creo que esta enseñanza es de mucha edificación para los creyentes hoy, como fue en esa época, ya que el mismo Dios que obró en Corintio, ¿no?, con los dones que le dio, es el mismo Dios que hoy en la iglesia local, en cada iglesia local en este tiempo, reparte dones espirituales para que ellos puedan edificarse mutuamente. Por eso es preciso, creo, que hoy prestemos atención a lo que vamos a ver, justamente porque es importante guardarnos del error que estaban cometiendo los hermanos también en aquel momento. Por eso es muy importante que podamos prestar atención a esto, para saber entonces cómo, como dice el título de este sermón, ¿no?, usar nuestros dones de una manera para la gloria de Dios, ¿no?, de una manera que honra a Dios, que sea para su gloria. Así que bueno, ese es un poco el tema que vamos a presentar hoy. Como decía, entonces el título del sermón es Usa tus dones para la gloria de Dios, y el tema entonces es: para honrar a Dios con sus dones espirituales, los creyentes deben entender cómo funcionan. Para que puedan honrar a Dios con sus dones espirituales, los creyentes deben entender cómo funcionan esos dones para hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y cómo pueden saberlo, ¿no? ¿Cómo pueden saber cómo funcionan? El pasaje justamente nos da 4 enseñanzas que nos van a ayudar a entender cómo funcionan. Y te animo a seguirme entonces porque está muy, muy interesante lo de hoy. Lo primero que vamos a ver, la primera enseñanza, la tenemos del versículo 4 al versículo 6. La fuente de los dones espirituales es el Dios Trino, es el Trino Dios. La fuente de los dones espirituales es Dios, es el Trino Dios. Los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 3, solamente haciendo un breve repaso para que te ubiques en el pasaje. Lo que primero presenta el apóstol es remarcar la importancia. ¿Qué tan importante es entender correctamente a los dones espirituales? Lo que vamos a ver nosotros en nuestro pasaje es cómo funcionan, pero primero él marca la importancia de entender por qué es tan importante comprender correctamente a los dones. Y eso lo tenemos en versículo 1 y versículo 3. Lo primero que marca entonces, respecto a esto de la importancia, es que entonces logren ver que para poder entenderlos correctamente lo que necesitan es ir a las Escrituras, ir a lo que Dios nos revela en su palabra, entender lo que Dios tiene para decirnos al respecto. Eso lo vemos en versículo 1, ve que dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. No quiero que actúen en ignorancia de acuerdo a los dones que han recibido. ¿Y cómo uno puede dejar de ser ignorante respecto a los dones espirituales? Evidentemente por medio de la Escritura.
Luego en el versículo 2 le marca que no se dejen llevar por las emociones personales, por los sentimientos personales, por las opiniones personales en cuanto al uso de sus dones. Fíjense el versículo 2 dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se llevaba a los ídolos mudos. O sea, usted tiene todo un contexto de vivir de una manera, todo lo que tenía que ver con la adoración, con lo que ustedes hacían cuando estaban lejos de Dios, que era muy de la experiencia, de vivir experiencias personales, como que les generaba cosas, y ustedes crecieron con eso. Dice, bueno, aquí también el apóstol está marcando, dice, bueno, no se guíen por eso. No se guíen por sus experiencias personales, no se guíen por sus gustos personales, por lo que ustedes piensan, sino guíense por lo que Dios tiene, por la voluntad de Dios, por lo que Dios les dice al respecto. Y finalmente, lo que marca respecto a la importancia de entender los dones, es la importancia de entender que los dones justamente deben ser usados para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo utiliza y nos da dones para que por medio de eso glorifiquemos a Cristo. Eso lo vemos en versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que ya hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, la manifestación de los dones busca glorificar a Cristo. Ese es el punto, entonces, de entender. Todo esto ayudaba a entender sobre la importancia, entonces, de entender a los dones. Pero ahora, entonces, arranca a partir de eso esta sección que empieza en el versículo 4. Leemos ahí, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí el ahora bien, que comienza aquí el versículo 4, nos muestra justamente que se va a empezar a explicar, ¿no?, acerca de lo que hay que saber respecto a los dones espirituales. Es como que ya aquí ya empieza, lo primero que hizo entonces dijimos fue marcar la importancia de entenderlo. Bueno, acá a partir de esta ahora bien, está diciendo, bueno, ahora bien, esto, y ahí empieza a explicarle cómo es que funcionan los dones, para entonces no seguir en la ignorancia que marcaba el apóstol en el versículo 1. Y la primera palabra que tenemos ahí en el texto, versículo 4, es una palabra interesante porque fíjense que se repite, versículo 4, versículo 5, versículo 6, es una palabra ahí que está clara que es la palabra diversidad. El término aquí en original es diaidesis, que se refiere a algo que se separa aparte. Se usaba esta palabra para cuando alguien decidía separar cosas, ¿no?, y dársela en un reparto general a muchas personas. Ahí se utilizaba esto, ¿no? Es como un reparto general, a partir de que alguien tiene algo, lo separa y lo da. Eso es la idea de diversidad. Y si vemos aquí en este pasaje, en estos versículos, siempre la diversidad se está ligada todo el tiempo ¿a quién? A Dios. Fíjense, hay diversidad de dones, pero el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero Dios. Siempre vemos que el que da, en esta diversidad que se marca, siempre el dador es Dios. ¿Está bien? Es Dios quien reparte. Y a partir de eso entonces que vamos a ver la primera enseñanza que nos presenta el pasaje para ayudarnos a entender cómo funcionan los dones espirituales. ¿Cuál es esta primera enseñanza? Que todo lo que tenga que ver con los dones, con ellos, proviene de una misma fuente que es el Trino Dios. Todo lo que tenga que ver con los dones espirituales proviene de Él. Él es el origen, Dios es el origen, es la fuente de los dones espirituales y de todo lo que se relacione con eso. Ahora bien, también es interesante notar que no solamente aparece siempre la idea de diversidad aquí en el pasaje, sino también la idea de unidad, que no se menciona de una forma directa, pero indirectamente lo vemos aquí, ¿no?, implícitamente. Fíjense dónde, versículo 4 dice, es el mismo, versículo 5, es el mismo, versículo 6, siempre es lo mismo, es el mismo. La idea ahí de la palabra es algo que siempre proviene de uno. Entonces, esto nos da la idea de que también, así como hay importancia en la diversidad, en este pasaje, y evidentemente al aparecer muchas veces la palabra diversidad, hay un énfasis en esa palabra, por lo cual es una palabra importante dentro del pasaje, también esto de es el mismo, también es lo mismo, evidentemente tiene un énfasis. Y para mostrar esta relación entre diversidad y unidad es que justamente el pasaje hace referencia a la obra diversa de nuestro Trino Dios. Cuando en algún momento
tengas que explicarle a alguien que no cree en la Trinidad. Bueno, esto es un buen pasaje para poder mostrarle justamente que adoramos a un Dios, a un solo Dios en tres personas, que evidentemente lo vemos aquí porque actúa de manera diferente en diferentes funciones que cada uno realiza, que son diversas funciones pero que trabajan en unidad. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué quiere marcarnos esto? ¿Por qué, quiere marcarnos que los tres actúan de forma diversa pero lo hacen como una unidad? Bueno, el pasaje presenta eso para que a partir del modelo glorioso, perfecto, completo en Dios, los creyentes también puedan actuar, puedan obrar con sus dones de acuerdo a la diversidad que tienen, pero en unidad. Eso lo vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 3 y versículo 7. Fíjate, en el versículo 13 nos habla de la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí tenemos unidad. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Ahí que tenemos diversidad. Ambas cosas son reales. Tanto la importancia de la unidad como la diversidad. Y evidentemente se ve de una manera perfecta y gloriosa en Dios. Con eso en mente, entonces, vamos a ir viendo cuál es la función de cada una que cada una de las personas de la Trinidad realiza en unidad con las demás. Fíjense que primero se menciona en el versículo 4 que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo que aquí se está expresando es el concepto que dentro de la obra que el Dios Trino realiza, es el Espíritu Santo específicamente el que efectúa la tarea de dar los dones espirituales a los creyentes. O sea que en otras palabras lo que puede decir aquí es, aunque hay diversidad de dones o diversidad de tipos de dones espirituales, todos vienen de parte del Espíritu Santo, todos provienen de Él. Ahora, fíjense que es interesante, aquí la palabra que se utiliza para dones, en el original la palabra carisma, ya la conoces, es una palabra que quiere decir que es un don de gracia, es algo que se da por gracia, que no se otorga en base al mérito personal de la persona que lo recibe o de algo que tenga mejor que otra persona. O sea que lo que aquí se está enseñando es que los creyentes reciben los dones espirituales del Espíritu Santo solamente por gracia. Es por gracia de Dios que lo reciben. No porque haya en ellos algún mérito especial o algo que los haga sobresalir sobre el resto, sino que es por gracia. Y como es por gracia, entonces nadie se puede jactar por el don que haya recibido o por los dones que haya recibido, porque son por gracia. No hay motivo para jactarnos del don que hemos recibido, de los dones que hemos recibido. Luego se prosigue, mostrando cuál es la función de Cristo. Cuando aquí habla del Señor, evidentemente está remarcando la obra de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí nuevamente está la idea de diversidad, como vimos en el versículo anterior, pero ahora mencionada respecto a ministerios. ¿Y qué significa eso de ministerio? Bueno, la palabra en griego aquí originalmente es la palabra diaconía, que se traduce como ministerio en algunos casos, como acá, pero que también se la traduce como servicio. De ahí que de esta misma palabra se utiliza, porque a veces nosotros a pensar ministerio pensamos en ministros, en pastores, pero la palabra ahí es diaconía, o sea, se utiliza la misma palabra de la cual se deriva lo que nosotros conocemos como diáconos, ¿está bien? No tiene que ver esencialmente con un rango o con una función, sino con lo que se realiza, que es diferentes servicios, ministerios dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se nota acá? Entonces, que cada ministerio, que cada servicio, que cada creyente cumple dentro de la iglesia local es algo que el Señor Jesús tiene la función de otorgarle. Si sos alguien que sirve, no sé, en consejería, o sos un consejero bíblico, es porque Dios ha establecido eso. Si sos pastor, es algo que Cristo ha establecido, y así con las diferentes áreas dentro de la iglesia local. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 vemos un poco de esto. Dice, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles. Los apóstoles fueron apóstoles porque Cristo así lo determinó, los puso en ese lugar. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros,
Pero fíjense, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que todos los otros santos que son capacitados por los ministerios de pastor, maestro, evangelista, como fueron en su momento también por los apóstoles y los profetas, deben en definitiva el ministerio que ocupan a la obra de Cristo, a la decisión de Cristo de ponerlos en ese lugar. Yo sé que es común que a veces, ¿no?, cuando se habla, ¿no?, cuando se escucha acerca de los pastores, es que respecto a ellos siempre se menciona lo de siervos de Dios, ¿no? Ahí viene el siervo de Dios. Cuando uno escucha eso, ¿qué piensa enseguida? En un pastor, en un anciano, ¿no?, en alguien que tiene ese tipo de función. Pero en realidad es que independientemente de la responsabilidad que cada uno tiene dentro de la iglesia local, en un sentido, cada uno de los creyentes es considerado un siervo de Cristo. Todos, en un sentido, son considerados. Más allá que entendamos que hay funciones como el del pastor y como muchas otras, también es claro de que cada creyente es llamado un siervo de Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 6, se habla, ¿no?, de las personas que sirven en un trabajo, ¿no?, secular, y dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O sea, la idea de siervos de Cristo, siervo de Dios, no es algo que esté unida solamente a los pastores. Nosotros lo vemos de ese lado y bueno, tiene que ver con algo que ya no acostumbramos a decir, pero en realidad vos que sos un creyente, que vas a una iglesia local, vos también sos un siervo de Cristo, un siervo de Dios. Cristo ha determinado un ministerio para tu vida. Ahora, es interesante notar, fíjense la interacción entre lo que vimos en el versículo 4 y lo que vemos ahora en el versículo 5. Dijimos que en el versículo 4 que es el Espíritu Santo el que otorga, el que le da a los creyentes los dones, digamos que dones diferentes. Ahora, evidentemente lo hace, digamos, a partir de la labor que esos creyentes tienen que cumplir de acuerdo a lo que Cristo determinó que hicieran. O sea, evidentemente si Dios determina, Cristo determina apartar a alguien, hacer que alguien sea pastor, le da ese ministerio, Cristo, evidentemente el Espíritu Santo le otorga, trabajando en unidad, en armonía con Cristo, los dones que necesita para poder cumplir con ese ministerio, y así con cualquier otro tipo de ministerio. Aquel que es llamado a servir en un área específica, Dios, el Espíritu Santo le otorga los dones que necesita para cumplir con ese tipo de ministerio. La idea entonces aquí, la intención es reflejar cómo hay diversidad en las funciones junto con unidad en la labor. Pero también creo que hay algo interesante aquí para mencionar, ¿no?, en esto que estamos viendo en este versículo 5. Fíjense que dice, hay diversidad de ministerios, pero dice el Señor es el mismo. O sea, hay un montón de ministerios, pero hay un solo Señor. Solo hay un Señor. Por lo que entonces, si hay solo un Señor a la cual sirven en diferentes funciones, diferentes ministerios, los creyentes, no debería haber competencia, no debería haber divisiones o celos entre los siervos, entre aquellos que los sirven. No debería haber de ninguna manera, como decimos nosotros, ¿no?, que alguno de ellos intente llevar agua para su propio molino. Porque si nos ponemos a considerar, ninguno de los siervos de Dios son llamados a ser sargentos, ¿no?, o capataces o estrellas rutilantes, sino que en realidad somos todos los creyentes somos soldados de un mismo ejército, unidos bajo la bandera de un mismo Rey, que es el Señor Jesucristo. Por eso no puede haber competencia. Por eso no hay diferentes clases sociales dentro de la iglesia. Por eso no debería haber divisiones ni celos, porque todos pertenecemos al mismo Señor. Pablo lo dijo bien claro al comienzo de esta epístola, en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué puede ser Pablo? ¿Qué es Apolo? Ustedes, él le dice a los corintios, ustedes quieren intentar resaltar a alguno, ¿no?, y ponerse bajo la bandera de ese. Pero ¿saben qué somos nosotros? Servidores. Eso nomás. Servidores. No, Pablo, ¿quién es Pablo? ¿No? Él está hablando en la tercera persona, no porque sea importante, sino para mostrarle a ellos, decir,
¿Qué importa que a mí me consideren ustedes más importantes? Acá no somos nosotros los importantes, sino dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo importante aquí, como Pablo intenta marcar en este capítulo 3 de 1 Corintios, es lo importante no somos nosotros los siervos, sino aquel que nos ha permitido servir. Porque en definitiva todo depende de Él. Para Él es la gloria por lo que hacemos. Por eso no puede haber competencia entre nosotros. Por eso no la hay, dice Pablo, entre mí y Apolo, y por eso entonces no debería generar entre ustedes esa división o esa competencia. Ahora bien, lo tercero también que podemos notar es la función de Dios Padre. Cuando aquí habla de Dios, está hablando de Dios Padre, respecto a los dones espirituales. ¿Por qué sabemos que habla de Dios Padre? Bueno, porque evidentemente está haciendo una clara distinción, ¿no? Primero hablar del Espíritu, después hablar del Señor, hablando de Cristo, y luego ahora hablando acerca de Dios Padre. Y lo que dice respecto a eso es que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La idea en este caso es mostrar que el Padre es quien produce la diversidad en la facultad de operar en cada creyente. Esta es la palabra original, la facultad de obrar. Podríamos decirlo de una manera, es Dios Padre que genera, digamos, el poder, la energía, la capacidad para que cada uno de esos creyentes pueda, digamos, hacer lo que le toca hacer. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos capta esta idea de una mejor manera. Fíjate, Filipenses 2.13, vos lo conocés. Mas porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce eso. Ahora, ¿cómo encaja esta función dentro de las relaciones trinitarias que estamos viendo? Bueno, veámoslo así. El Padre es quien se encarga de dar la capacidad necesaria a cada creyente. El Hijo es quien se encarga de establecer el ministerio o el servicio que va a cumplir. Y el Espíritu Santo es el que da los dones para que pueda cumplir con ese servicio que le toca. ¿Ves? El Espíritu Santo da los dones. El Señor es el que da el ministerio o el servicio que le toca dentro del cuerpo y Dios Padre es quien da el poder, la energía, la capacidad para poder cumplir con eso que tiene que hacer. De esta manera entonces vemos cómo las tres personas de la Trinidad desarrollan diversas actividades en completa y perfecta comunión y cooperación entre sí. Ahora, todo lo visto te tiene que ayudar a repasar dos cosas que son muy, muy importantes. ¿Cuál es? Bueno, primero, que el saber que todo proviene de Dios genera que no tenga que haber jactancias personales. De decir, bueno, yo hago más o yo soy más importante. Sino que justamente da gracias a Dios porque te permite andar en obras que Él mismo preparó, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que andemos en ella. Entonces no hay jactancia, no debería haber jactancia por lo que te toca hacer. Y junto con eso que no tiene que haber la jactancia, también evidentemente al considerar el ejemplo de Dios, es pensar en qué desagradable que es para Dios que no haya unidad en el servicio de los creyentes. En lo que cada uno le toca hacer, en lo que tenemos que hacer como iglesia. Si Él está mostrando que siendo diversas las funciones, se trabaja en unidad dentro de la Trinidad, ¿cómo nosotros, de acuerdo a las funciones que tenemos o la diversidad que tenemos nosotros, no vamos a hacer trabajar en unidad? ¿Cómo podemos trabajar divididos o queriendo generar competencia cuando claramente Él nos está mostrando que esa no es la actitud en Dios? Ahora, mi pregunta es, ¿te das cuenta de que trabajar en la unidad no es una opción, sino una responsabilidad que tenés? ¿Ves eso en tu vida? Y por otro lado, de acuerdo a lo que decía hace un ratito, cuando de acuerdo al servicio que haces, ¿te jactás por eso? Decís, bueno, mirá, si yo no lo hiciera, ¿quién lo va a hacer? Mirá, si lo podés hacer es porque Dios te lo permite hacer. No debería haber ninguna jactancia en tu vida. Que realmente el contemplar el ejemplo de Dios, de este Dios trino, te quebrante y te humille y te lleve a ser humilde justamente tu servicio. Siempre dispuesto a trabajar en unidad
de acuerdo a la diversidad. Lo siguiente que tenemos, lo tenemos en el versículo 7, el propósito principal. Dijimos que la fuente de los dones espirituales es el Trino Dios. Ahora vemos que el propósito principal de los dones espirituales es el beneficio de los demás. Luego de ver un poco sobre la obra trinitaria, en el versículo 7 se nos habla otra cosa más importante también. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo primero que vemos aquí, el primer concepto es a cada uno. Esto revela la realidad de que todo, si dice a cada uno, entonces está mostrando que todos los creyentes han recibido dones espirituales. Por lo tanto, no hay excusa para no servir en la obra de Dios, porque evidentemente si sos un creyente genuino, recibiste al menos un don para realizar, o tenés un don para utilizar dentro de la obra del Señor. ¿Me entendés? Entonces, no podés decir, no, yo no tengo nada para hacer. ¿Cómo que no? Si sos parte del cuerpo de Cristo, al menos tenés un don, y tal vez tengas más de un don, de acuerdo a lo que tenemos aquí. Ahora también se muestra aquí que a cada creyente se le ha dado, dice aquí, una manifestación del Espíritu, una manifestación particular. Aquí la idea de la palabra manifestación es la palabra fanerosis. Se refiere a algo que no se oculta, de algo que queda claramente a la vista, que se exterioriza. Se utiliza esta misma palabra en 2 Corintios 4:2. Fíjate que dice, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, o sea, no actuamos de manera oculta, sino, dice más adelante, por la manifestación de la verdad. O sea, no andamos lo oculto, sino que mostramos lo que somos, se ve lo que somos. Esa es la idea de manifestación, algo que se ve. O sea, que los dones espirituales son capacidades que se originan internamente por medio del Espíritu Santo, pero que se muestran externamente. O sea, se generan en el interior de uno mismo, pero obran en el exterior. No es para adentro de uno. Y esto que está remarcando, aquí encontramos la segunda enseñanza que el pasaje nos da respecto a entender cómo funcionan los dones espirituales. Cada manifestación de un don espiritual tiene el propósito esencial de beneficiar a otros. Si se manifiesta de forma exterior, quiere decir que apunta a los demás, que apunta al beneficio de los demás. Tus dones espirituales no son esencialmente para un beneficio tuyo. Evidentemente obtenés a veces beneficio cuando servís, el gozo de ver a hermanos que crecen, el gozo de poder ayudar a los demás, la alegría que eso te genera, la gratitud a Dios por eso. Todos esos son beneficios internos, pero esencialmente el don espiritual tiene la función de beneficiar a los demás, no a vos mismo. Por lo tanto, entonces, evidentemente, el creyente no se edifica principalmente a sí mismo, sino externamente a los demás. Busca el bien común de todos los creyentes, esencialmente y especialmente de los de su iglesia local. La versión de la Biblia de las Américas traduce este versículo 7 de una manera más clara para ver esto. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, o sea, para la edificación de los demás. Ahora, ¿por qué se está enseñando eso en esta sección? ¿Por qué se está apuntando aquí? Bueno, creo que el apóstol, por medio de enseñarle el propósito de los dones espirituales a los corintios, buscaba confrontarlos justamente, por un lado, con la ambición necia e inmadura que tenían de querer como tener un don que tenía otro por el hecho de querer beneficiarse a sí mismo. Por un lado por eso, y por otro lado también para confrontar a aquellos que tenían un don que podía ser considerado espectacular y que lo usaban de una manera desordenada, trayendo confusión durante los cultos. A ver, pensemos de esta manera. Si el propósito de los dones es edificar a los demás, ¿cómo puede ser que un creyente se vuelva loco para obtener el don que otro tiene? Si el punto no es el querer yo sobresalir, sino, ¿cuál es el propósito? Beneficiar a los demás. Entonces, si yo sé que tengo que beneficiar a los demás con mis dones, no busco tener otros que no tengo, o me ambiciono, me vuelvo loco por obtener eso porque quiero sobresalir, sino que lo que tengo lo uso para beneficiar a los demás. Y ahora, tengo algo que Dios me ha dado. ¿Cómo puedo utilizarlo de una manera que genere confusión cuando justamente el propósito de mi don es beneficiar a los demás? ¿Cómo puedo querer decir
uso tal don porque, bueno, de esa manera me siento bien conmigo mismo, cuando en realidad lo que se utiliza con tu don es beneficiar a los demás. Si Dios actuó justamente de forma amorosa, trabajando por el bien de los creyentes, ¿cómo pueden los creyentes no considerar lo mismo y querer priorizar el gusto personal? Esto es lo que pasaba en Corinto. Pero esto, lamentablemente, encontramos este mismo tipo de distorsión en muchas iglesias en la actualidad, con supuestas manifestaciones de dones que no edifican en nada a los que están en la iglesia, sino que solamente traen confusión, traen deshonra, traen división, traen celo, traen una competencia horrible dentro de la iglesia, y evidentemente eso deshonra el nombre de Cristo. Ustedes lo saben, no estoy diciendo nada que usted no conozca, ver lo que pasa en muchas iglesias evangélicas de hoy, el desorden que hay dentro de las iglesias en cuanto al tema de los dones y de supuestas manifestaciones espirituales. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Por qué si tenemos la Biblia aquí y vemos lo que dice, versículo capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, en cuanto al tema de cómo organizar la iglesia? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque se prioriza el beneficio propio antes que el de los demás. Es por eso. Porque nuestro corazón, lleno de egoísmo, muchas veces quiere intentar beneficiarse uno primero antes que los demás. Si Pablo, yo me imagino, ¿no? Si Pablo hoy hablara, ¿no?, con algunos de estos evangélicos, ¿no?, que hay y que tienen esas reuniones así tan desordenadas, ¿no?, y se lo cruzara, ¿no? No sé, me imagino, ¿no?, Pablo llegando, ¿no?, diciendo: ¿cómo anda, hermanito? Sí, ahí estamos. ¿Cómo estuvo la reunión hoy en su iglesia? Oh, Pablo, no sabés, estuvo tremenda la reunión, tremenda fue una cosa impresionante. Y Pablo, dice: ¿qué pasó? ¿Que escucharon una muy buena predicación expositiva, una muy buena exposición bíblica? ¿Se escuchó el evangelio? ¿Se cantaron canciones que estén apuntando, que sean cristocéntricas? No, nada que ver, Pablo. O sea, la reunión estuvo buenísima porque en realidad el pastor predicó 5 minutos, pero después de esos 5 minutos fue dejar que el Espíritu obre, dejamos que el Espíritu obre, ¿no? Empezamos a dejar que los dones se manifiesten, la gente pasó al frente, la que estaba también en los bancos empezaron, la hermana Chola empezó a hablar en lengua, hacía los gritos, la otra también se contagiaron, en un momento estábamos todos hablando en lengua. ¿No? Y Pablo lo miraría al hermanito, y había gente inconversa. Sí, siempre vienen algunos que nos visitan. ¿Y qué dice esa gente? Y bueno, pero qué sé yo, si entendieron, ¿no, Pablo? Y yo imagino a Pablo mirando a este hermanito diciéndole: pero hermanos, eso no edifica. Ustedes no edificaron a los demás, y el propósito de los dones es edificar, no hacer eso que hicieron. Me imagino al hermanito diciendo: pero Pablo, vos lo que querés es apagar el espíritu. Pablo, me extraña. Pablo, ¿qué dice la Biblia, Pablo? Vos querés tanto que nos guiemos por la Biblia, la letra mata, y el espíritu edifica. No, y Pablo ya: pará, no es eso lo que quise escribir en ese pasaje. No es eso como lo interpretas vos. No, la letra no mata en el sentido de que estudiar la Biblia te va a hacer algo, te va a matar. Todo lo contrario, eso te va a edificar. Lo que habla la letra mata es otra cosa. No me malinterprete. Me imagino ese tipo de situaciones, ¿no? De tal vez algunos remarcando, ¿no? Uno lo entiende porque a veces cuando le muestra pasajes como 1 Corintios 14 se intenta justificar, ¿no? Y como hablar de que Pablo estaba queriendo apagar el espíritu. Nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que algunos remarcan esto, ¿no? Si yo me siento bien con hacer estos dones de esta manera, o manifestar así de una forma, aunque sea desordenada, pero yo me salgo de la reunión bendecido, me voy a mi casa re bien, porque estuve ahí en la iglesia, pasé al frente, oraron, lloré, empecé a tener una risa santa y tantas cosas que hice. ¿Por qué si me fui bendecido no lo voy a hacer? ¿Por qué si me siento bien no lo voy a dejar de hacerlo? Bueno, esto es lo que se planteó en los primeros versículos de este capítulo. Cuando los sentimientos son los que guían a lo que los creyentes hacen y no la voluntad de Dios revelada en su palabra, entonces se hace natural justificar todo lo que se haga, sea bueno o sea malo. Cuando los sentimientos están de por medio,
podemos mostrarle por medio de la escritura tal cosa, pero decir, bueno, pero vos no sabés lo que yo siento. Y la realidad es que no importa lo que vos o yo sintamos, sino lo que la Biblia tiene que decirnos. Porque eso es lo que realmente necesitamos. A esto necesitamos obedecer y no dejarnos guiar simplemente por nuestros sentimientos. Ahora, creo que todo esto mencionado también es relevante para tal vez que me estás escuchando, que vos vas a una iglesia local sana, que se guarda, ¿no? de no actuar con estas manifestaciones que son así raras y confusas de muchas iglesias. Algunos tal vez, ¿no?, que escuchan esto que digo del espíritu de la risa y de todos gritando, hablando en lengua, gente que se cae y todo, ¿no? Como que dice, oh, ¿cómo, qué tremendo eso que pasa en esas reuniones con un desorden, ¿no? Algunos piensan así, ¿no? Bueno, también utilizaría esta misma manera, ¿no? Si el apóstol Pablo te cruzaría a vos que pensás de esa manera, ¿no? Y te pregunta, ¿no? ¿Y vos qué hiciste durante la reunión? ¿Qué hiciste? ¿Estuviste haciendo algo? No, yo voy, así estoy. ¿Tuviste una actitud participativa durante la reunión? No sé, en el tiempo de comunión, ¿pudiste tener comunión con hermanos? No, porque, viste, Pablo, yo soy más bien medio retraído, viste, yo me da vergüenza, yo me quedo en un costadito ahí tranquilo. Y cuando termina la reunión te acercás a saludar, hermano, sí, saludo al que está ahí al lado y me tomo el palo, ¿no? Me voy. Y bueno, está bien, durante la reunión te cuesta ser participativo. En la semana, ¿haces algo para la iglesia? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás ayudando a algunas personas? No, viste, porque yo todavía me falta conocer más, viste. Pero ¿cómo te falta conocer más y estás todo el tiempo peleando en las redes sociales? Bueno, pero Pablo, vos sabés que... Hermanos, si cuando tenés que usar los dones que Dios te otorgó, no lo haces porque ponés muchas excusas, déjame decirte que estás pecando así como aquel que utiliza sus dones de una manera desordenada. En nada te diferencias de aquel que está actuando de una mala manera. Por más que te parezca que eso es feo y está claro que no agrada a Dios, tampoco es gracias a Dios que por más que vayas a una iglesia donde no se usen desordenadamente los dones espirituales, vos no estés haciendo nada para Él, no estés usando tus dones. ¿Por qué? Porque esa persona que está usando sus dones espirituales de una manera desordenada comete pecado de acción. Pero vos que no usás tus dones espirituales, vos que no usás tus dones y que vas a la reunión y usás y que durante la semana usás, estás cometiendo pecado de omisión. Porque ¿qué dice la Biblia? Todo el que sabe hacer lo bueno y no le hace, dice en Santiago 4:17, se le cuenta como pecado. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? Con tus dones, ¿vas actuando de acuerdo a lo que sentís, de acuerdo a lo que deseás, o de acuerdo a lo que Dios, a la voluntad de Dios que se revela en su palabra? O tal vez para vos no estás en una situación de una iglesia así que sea desordenada, sino una iglesia sana. ¿Estás usando tus dones o estás poniendo excusa? ¿Cómo es en tu vida? No te olvides, hermano querido, de lo que marca 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Un día el Señor te va a pedir cuenta por lo que te dio para hacer. Dice en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso te animo, hermano, que uses tus dones para la gloria de Dios. Seguimos. Dijimos entonces algunas enseñanzas que este pasaje nos daba, que la fuente de los dones espirituales es el trino Dios. Dijimos que el propósito de los dones esencialmente es el beneficio de los demás. Lo tercero que vamos a ver es que hay diversidad de dones en los creyentes para que haya una armonía que produzca crecimiento. La diversidad de dones que hay justamente es para que haya una armonía dentro de la iglesia y que eso produzca crecimiento. Esto es otra de las enseñanzas que tenemos que entender para ver cómo funcionan los dones. Luego de explicar el propósito, luego de ver también la fuente, el texto prosigue dando una lista breve de algunos de los dones. Dice, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esta lista no es tan extensa. De hecho, en capítulo 12, versículo 28 al 30, se mencionan otros más. Y no es extensa porque no busca determinar algún tipo de escala de importancia entre los diferentes dones. Tampoco el apóstol tiene en mente aquí el dar una explicación detallada de cada uno de los dones. No es el punto aquí, no está queriendo acá diciendo, bueno, este don es tal cosa, este don. No lo hace, está dando una lista nomás. ¿Por qué? Porque el énfasis de esta sección es justamente la tercera enseñanza respecto a cómo funcionan los dones espirituales. Entender con la diversidad que se menciona, fíjese que hay montones de dones que se menciona, de que Dios va repartiendo armoniosamente los dones espirituales de una manera diferente entre los creyentes para que se obtenga el resultado que Él desea. ¿Cuál es ese resultado? Que toda la iglesia crezca, de que todo el cuerpo de Cristo crezca espiritualmente, como menciona Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios ha establecido una diversidad de dones para que armoniosamente, aquí la idea en este versículo de Efesios es las coyunturas que se ayudan mutuamente, están todos unidos. Entonces en esa unidad, en esa armonía que hay en el cuerpo, todos trabajamos ¿para qué? Para que el cuerpo crezca. Ahora, de acuerdo a este énfasis, es que solo se mencionan algunos dones espirituales, los cuales aquí vemos que se definen más o menos así como lo vamos a definir de una manera simple, porque no es justamente la intención del autor hacer un análisis profundo de esto. No vamos a detener muchísimo en ver cada uno de estos dones, aunque la Biblia nos da otros pasajes donde podemos entenderlo un poco mejor, pero no es la idea porque no es justamente lo que busca el pasaje. El pasaje no busca dar una enseñanza sobre los dones en esta parte, sino mostrar la diversidad que hay. Lo primero que menciona es palabra de sabiduría, es la capacidad espiritual de expresar algo verbalmente que ayude a otros creyentes a que puedan caminar de una forma más sabia en su vida práctica. Colosenses capítulo 3, versículo 16 habla un poco de esto, ¿no? De exhortándonos, enseñándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Está bien? Por medio de palabra de sabiduría nos ayudamos a poder crecer una vida práctica. En un sentido, todos los creyentes somos llamados a hablar con sabiduría a los demás. Pero aquí lo que el pasaje indica es que hay en particular algunos creyentes que poseen un don especial en este sentido que ayudan a poder guiar más sabiamente a otras personas. Evidentemente hay hermanos que tienen esa capacidad, pastores, hermanos que maestros, que Dios los guía y que nos dan sabiduría para saber cómo vivir la vida práctica, la vida cristiana práctica, ¿no? También aquí otro don que se menciona es palabra de ciencia o de conocimiento, es la capacidad espiritual de dar explicaciones o enseñanzas que nos ayudan le dan claridad a los otros creyentes que los escuchan, claridad sobre algunas dudas que tienen. Nuevamente, tenemos que ser conscientes que todos los creyentes somos animados a crecer en conocimiento, ir aprendiendo la palabra de Dios para crecer, ¿no? Justamente en ese conocimiento, como nos anima Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero también entendemos por lo que menciona aquí que hay creyentes capacitados especialmente por Dios, son capacitados especialmente para que rápidamente traen a su mente pensamientos sobre la Escritura que ayudan a sacarle dudas o a darle claridad a otras personas, ¿no? También muchos pastores tienen esta capacidad que Dios le dio especial para que cuando uno dice, mira, pastor, yo no entiendo este pasaje, ¿qué quiere decir? O mire, esto no entiendo, ¿cómo es? Y entonces el pastor enseguida recuerda, ¿no? De una manera, pero ¿cómo hizo tan rápido? ¿No? Yo no me acuerdo de un pasaje, me cuesta un montón. ¿Cómo hizo? Bueno, evidentemente Dios le da a algunos hermanos capacidad para traer rápidamente a su mente un pasaje, una explicación y poder declarar a los demás. También aquí se menciona otro don que es fe. Es una capacidad espiritual de actuar con una mayor confianza en Dios respecto a alguna situación particular en la vida. Sabemos que en realidad todo creyente tiene fe desde el comienzo de su vida cristiana, pero que también entendemos por la Escritura que esa fe va creciendo
va creciendo y se va firmando, dice segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pero la fe a la cual se refiere aquí el pasaje es como una que actúa en algunos creyentes especialmente, que los lleva a hacer cosas que normalmente en otras condiciones no se podrían hacer. Una demostración, una manifestación de este don fue, por ejemplo, Pablo en el barco, cuando él iba camino a Roma, cuando les habla a las personas ahí en Hechos capítulo 27, ¿no? Y les dice, quédense tranquilos, no se va a morir nadie, sigan esta instrucción, tengo confianza, crean también ustedes, porque un ángel me ha hablado y me ha dicho de que no va a pasar nada, ¿no? Y así un montón de otros hermanos. Si querés conocer a alguien que realmente tenía un don especial de fe, bueno, buscá la biografía de George Mueller. Este era un hombre que tenía una fe que evidentemente era un don especial de Dios que había en este hombre. Otro don mencionado es el don de sanidades, es la capacidad especial en la cual Dios obra de una manera milagrosa sanando a alguien. Ahora, no es que la sanidad, cuando habla acá de don de sanidad, no es que la sanidad aquí se produce porque una persona, un creyente, tenga un poder especial que hace que entonces le diga a Dios, sana a este y se va a sanar. No es esa la idea aquí de don de sanidad. No es que bueno, si yo tengo, o si alguien dice, o los apóstoles que evidentemente tenían este don para sanar, no es que ellos decían, bueno, Señor, sana a este, y porque el apóstol lo decía, la persona se sanaba, sino que en realidad el don de sanidad, como cualquier otro en realidad, es Dios que actúa con poder usando a algún creyente, pero de acuerdo a sus planes soberanos, de acuerdo a lo que Él quiere manifestarse, de acuerdo a lo que Él quiere obrar. No es que la persona que tenía el don de sanidad podía entonces orar y que se sane el que Él quisiera, sino que de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios, es que entonces se sanaba al que estaba enfermo. En Juan capítulo 9, versículo 2 y versículo 3, el Señor Jesús declara esto, dice, cuando Él está por sanar a alguien, ¿no? Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que está diciendo es, yo voy a sanarlo, y luego lo hice y lo sanó, pero no se olviden de que en definitiva se trata de que Dios quiere hacer algo a través de esa sanidad. Dios quiere manifestar algo, quiere obrar algo, hay un plan de Dios a través de eso. Sabemos que cada creyente puede y debe orar por los que están enfermos, para que Dios pueda obrar. Pero evidentemente la manifestación del don de sanidad es utilizado por Dios generalmente para autenticar su mensaje y para traer gloria a su nombre. En Hechos capítulo 3 se nos habla de la curación ahí en Jerusalén un cojo, y dice, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado. Estaban todos glorificando a Dios. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Él está marcando eso, si no se trata de que nosotros tuvimos el poder, se trata del poder de Dios obrando entre nosotros, haciendo lo que Dios quiere hacer, que en ese momento era atraer la atención de las personas para poder luego hablarles acerca del Evangelio. Cuando los apóstoles oraban y los enfermos se sanaban, ellos mismos animaban a las personas a no alabarlos a ellos, a que no sea, hoy nos va a visitar el apóstol sanador, sino que evidentemente hoy va a venir alguien que nos va a hablar de Cristo, que nos va a llevar a Cristo, no a traer la atención hacia ellos mismos. En Hechos capítulo 14, por ejemplo, se nos habla de Pablo, que él había sanado a alguien y la gente lo quiere, ¿no?, como exaltar, y él dice, no, nada que ver, no somos nosotros, es Dios el que merece la gloria. La Biblia no muestra definitivamente que siempre que los apóstoles hubieran orado, todas las personas se hubieran sanado. Evidentemente no nos muestra eso, pero sí nos muestra que detrás de cada obra de sanidad era un propósito de Dios de exaltarse a sí mismo, mostrando su poder para cumplir con algún plan que Él tenía pensado hacer. También aquí se habla de don de hacer milagros. Bueno, es algo similar al don de sanidad, es una manifestación del poder de Dios referido a cualquier otro ámbito que no sea la curación de alguien. En Hechos capítulo 14, versículo 13, nos habla de que por mano de los apóstoles se hacían
señales y prodigios. En todo momento se muestra al Espíritu Santo actuando soberanamente para obrar de acuerdo a sus propósitos y evidentemente para el beneficio de los creyentes y de la obra de Cristo. Luego tenemos otro don, que es el don de profecía. Versículo 10. Básicamente profecía es la capacidad espiritual de expresar un mensaje de parte de Dios. Básicamente es esto la profecía. Es la capacidad espiritual de dar un mensaje, de expresar un mensaje que viene de parte de Dios. No tiene que ver esencialmente con un tema de predicción, aunque a veces hay, sino que esencialmente es traer a la luz el pensamiento de Dios a las personas. Por eso, evidentemente, el don de profecía siempre ha actuado en consonancia con la verdad revelada en las Escrituras. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque en las Escrituras se nos cuenta la mente de Dios. Entonces todo lo que tenga que ver con profecía se ajusta a la Escritura. No va en paralelo, sino que está evidentemente armoniza con lo que dice la Escritura. O sea, si hay una profecía que no concuerde con la Escritura, debe ser desechada. Porque justamente la profecía lo que hace es traernos la mente de Dios. Para que una profecía sea aceptada tiene que ser creíble, y para que sea creíble tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra. Más adelante lo dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 14 versículo 29, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahora, ¿cómo lo van a juzgar? ¿Por qué fue lo lindo que dijo? No, por lo que tenemos de revelado en la Escritura en cuanto a lo que dicen. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 y 21 también se nos habla de esto, de examinar lo que dice, no menospreciar, pero examinarlo. También evidentemente la profecía tenía que ser presentada de una forma ordenada. No hay razón para que alguien alegue de que no puede contenerse a sí mismo si está generando confusión. Evidentemente ahí en los Corintios pasaba de que todos profetizaban juntos, ¿no? Uno decía, así dice el Señor esto, y el otro no terminaba de hablar y el otro decía, no, y también dice así el Señor, y evidentemente eso generaba confusión, ¿no? La gente decía, bueno, a ver qué dice el Señor, ¿no? Y está queriendo escuchar y no puede escuchar porque el otro también gritaba otra cosa que decía el Señor. Era una confusión eso. Entonces Pablo pone orden en eso y le dice a los profetas que no piensen que no, porque el profeta decía, no, porque yo el Espíritu Santo me manda a decir esto, no me puedo callar. Y él decía, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no dio de confusión, sino de paz. Sí que te podés callar. No digas que no digas que no te puedes controlar porque Dios te manda. Eso es una mentira, es un verso. Sí que te puedes controlar, dice el apóstol. Pueden esperar para hablar en un orden, para que entonces todos puedan aprender. Yo sé que a veces se escuchan, ¿no?, supuestas profecías, ¿no? Hay muchas congregaciones que son dadas, ¿no?, de una forma llamativa, ¿no? La persona se presenta y dice, okay, así dice el Señor, ¿no? Y lo grita y dice un montón de cosas, así con mucha vehemencia. Y muchos se convencen de que son ciertas, cuando en realidad la importancia de la profecía no es la vehemencia, no es la elocuencia, sino que sea claro el mensaje. ¿Cómo nos pasa, no? A veces uno escucha, ¿no?, en las iglesias así que son muy desordenadas, y hay alguien que dice, bueno, el Señor me muestra que aquí en este lugar hay muchas personas que están con problemas económicos, y el Señor me dice, ya se va a solucionar tu problema económico, ¿no? Y uno lo escucha, ¿no? La persona dice, ay, tiene razón, hablaba de mí porque yo tengo problemas económicos. Seamos honestos, no hay que ser muy profeta para eso. Vivimos en Argentina, o sea, todos tienen problemas económicos. No hay que ser muy profeta para adivinar eso, ¿no? Pero bueno, la gente se lo cree porque lo escucha así con tanta vehemencia, ¿no? Y al que lo habla y termina creyendo, pero eso termina generando confusión, porque ¿qué sabe cuál de todos los que están en crisis económica, ¿no? Tal vez la persona se fue creyendo ese día de que se le va a solucionar el problema y al otro día le llega más impuesto y no puede pagarlo y se funde. Y dice, ¿cómo? Evidentemente, lo que importa del mensaje no es la vehemencia o la fuerza o como se lo presente, sino que sea un mensaje claro y que sea obviamente de parte de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban y no eran reconocidos por lo poderosos que fueron a hablar, sino porque traían un mensaje claro para todo el pueblo. De la misma manera hoy la profecía se expresa evidentemente con naturalidad por medio de la exposición bíblica.
Es por medio de la Biblia que hoy podemos hablar y decir así dice el Señor, porque hoy tenemos ya la Biblia donde se nos revela toda la mente de Dios. Por eso es justamente la palabra de Dios llamada, es como llama 2 Pedro 1:19, la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual se viene estar atentos, como una antorcha que alumbra en cada lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Si tenemos aquí la palabra profética más segura, ¿para qué vas a andar buscando una palabra profética? No, dice, bueno, voy a buscar la palabra de hoy, a ver cuál es la palabra para este año. Como si fuera, no sé, que Dios no nos haya dado la palabra que necesitamos para este año en la Escritura. También, bueno, sigue el pasaje, ¿no? Y habla de otro don, discernimiento de espíritus. Es la capacidad de juzgar un mensaje y determinar si es verdadero o falso. Nuevamente podemos afirmar que cada creyente es llamado a juzgar por medio de un conocimiento bíblico de lo que se escucha para determinar si es correcto o no. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, ¿no? Juan animaba a los hermanos amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No está diciendo, no le digan amén a todo lo que escuchan. Disciernan si lo que dicen es correcto o no. Esta capacidad es útil también, ¿no? Para determinar si un mensaje a veces puede llegar a ser más o menos creíble, pero aún así saber si proviene de Dios o no. Pablo lo utilizó en Hechos capítulo 16 con la chica que tenía espíritu de adivinación. Cosa, parte de lo que decía no estaba mal, pero evidentemente él pudo discernir que eso no venía de parte de Dios, porque no iba a obrar de acuerdo a la obra que Dios tenía en aquel momento. Es un don que apunta principalmente a cuidar a la iglesia de mensajes engañosos que quieren a veces hacer errar a los creyentes. Otro don, los últimos que se menciona, son diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Son capacidades especiales de hablar en lenguajes humanas que el creyente que las habla o que las hablaba desconocía, y también el poder interpretarlas, ¿no? Ya sea ese mismo creyente u otro. Nuevamente, como comenté con el don de profecía, era un mensaje que no tiene que ser movido por una actitud descontrolada, ya que el que lo utiliza tiene plena capacidad para abstenerse de usarse. Dice capítulo 14 de Corintios, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que evidentemente uno cuando ve todas estas manifestaciones que pasa se da cuenta y dice, bueno, ¿qué dice acá? Cállate, si no hay nadie que si no se entiende lo que está diciendo, cállense. ¿Por qué? Porque eso no beneficia a los demás. No van a entender. Y dice, pero no me puedo contener porque Dios me lo hace. No, ¿cómo va a decir si Dios evidentemente revela de que se puede callar? Evidentemente, tanto el don de lengua como el de interpretación, por lo que vemos aquí, necesitan usarse en conjunto. Luego en capítulo 14, versículo 13, se habla de eso. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Necesitan trabajar en conjunto para que puedan edificar a los demás. Ahora, evidentemente hay una constante en el desarrollo de esta lista. Siempre que hay un don espiritual se debe a un mismo espíritu que está obrando. Por eso creo yo que no hay necesidad de afanarse, ¿no?, por aquellos dones que pareciera que faltan en la iglesia local. No debería afanarnos eso, sino más bien animarnos a orar a Dios pidiendo que en su gracia nos otorgue cada día más dones para el crecimiento de la iglesia, porque justamente es su voluntad que la iglesia crezca. Entonces Él lo va a dar, pero tenemos que pedirle a Él y no afanarnos nosotros diciendo, bueno, pero nos falta esto. Dios lo va a dar, pidámoselo, porque es su voluntad justamente darlo para que la iglesia pueda crecer. Pedirle con confianza, entendiendo que la obra no es nuestra, sino suya. Y como esto es así, en definitiva, cada congregación, cada iglesia local va a crecer, no en base a las estrategias, ¿no?, que pueda tener cada iglesia, y no estrategias que no sean malas, pueden ser cosas buenas o ideas o planes buenos que la iglesia puede tener, pero en definitiva, que una iglesia crezca no se va a deber a una estrategia o un plan que las personas quieran determinar, sino a la misericordia y a la fidelidad de Dios, que es quien sostiene cada iglesia local. Por eso tenemos que buscar en Él, porque Él es en definitiva el que a través de la sabiduría que va dando a la iglesia entre diferentes dones, hace que la iglesia pueda crecer. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces? Si entendemos de que en definitiva todo se debe a Él y a su misericordia y a su bondad, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, nuestra responsabilidad es ser fieles de acuerdo a los dones que Él nos ha dado, de acuerdo al servicio que nos ha dado dentro de la iglesia local. Lo que Él nos pide no es afanarnos por lo que no tenemos, sino ser fieles
en lo que a nosotros nos toca hacer. Eso es lo que se requiere de los administradores, de aquellos que sirven en la iglesia de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Mi pregunta es, ¿estás siendo fiel usando con ánimo lo que Dios te ha dado? ¿Estás siendo fiel? ¿Puede decirse vos que sos alguien fiel a Dios en el don que Él te ha dado, en los dones que Él te ha dado? ¿Entendés que la obra en ICPD, en nuestra iglesia, ¿no?, en el pueblo de Dios, la obra no depende de uno solo que está sirviendo, no depende del pastor o de un maestro de la congregación o de 3 o 4 hermanos que se muevan y el resto hacen la plancha, sino que es la responsabilidad de cada uno de los miembros, incluido vos mismo que me estás escuchando hoy. Vos también tenés una responsabilidad, la cual no podés eludir. ¿Te das cuenta que entonces para que la iglesia crezca se necesita que cada uno sirva en el lugar que le toca? Finalmente, la última enseñanza, vamos a ir concluyendo ya, la tenemos en el versículo 11. Dijimos entonces que la fuente de los dones espirituales es el Trino Dios, dijimos que el propósito de los dones es el beneficio de los demás, y también dijimos que la diversidad de dones Dios la ha preparado así para que en armonía podamos lograr cumplir con el crecimiento de la iglesia, que es el propósito que Dios tiene para la iglesia. Ahora bien, vemos el último. El reparto de los dones espirituales entre los creyentes es una decisión soberana de Dios. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La cuarta enseñanza que el texto nos da de cómo funcionan los dones espirituales, que se relaciona con la anterior, es la siguiente. Si entendiste que detrás de todas las manifestaciones de los dones espirituales está la obra del Espíritu Santo, entonces en definitiva el hecho, como está marcando acá, de que hagas lo que hagas dentro de la iglesia, no depende de tu deseo personal, de tu ambición personal, sino de lo que el Espíritu Santo ha determinado que hagas, de lo que Dios determinó en su soberanía que quiere usarte, donde Él quiere usarte. El Espíritu Santo determinó en su soberanía que cumplas con tu ministerio, con los dones que te dio. Y no es que vio algo mejor en vos y por eso dijo, bueno, como es más inteligente le voy a hacer esto. No se trata de eso, ninguno de nosotros es por sí mismo inteligente. Pero se trata entonces de que no se trata de lo que vos desees, digamos, hacer o las metaproyectos, sino de lo que Dios en su soberanía determina que hagas. Seguramente esta sección apuntaba a confrontar, ¿no?, la queja de querer algo diferente entre los corintios. De que había un gran número de miembros que estaban procurados en como sea hablar en lengua, porque creían que este don espiritual les daría mayor reconocimiento dentro de la iglesia local, ¿no? Decía, y en esa búsqueda estaban descuidando lo que les tocaba hacer. No decía, no, pero yo quiero hablar en lengua, yo no quiero limpiar la iglesia, yo no quiero estar haciendo esto, yo quiero hablar en lengua, porque así entonces la gente va a decir, wow, qué espiritual que es. No, qué error. El apóstol entonces les pincha el globo y le remarca, no se maten por querer hacer algo diferente a lo que le tocó hacer, porque no depende de ustedes el querer cambiar a otros dones, sino que es una obra del Espíritu Santo el repartir los dones como Él quiere y no como ustedes quieran. Creo que hay ocasiones en las cuales, lamentablemente, al igual que los corintios, no nos sentimos insatisfechos con lo que nos toca hacer. Si yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. No estamos como ese nene caprichoso, yo no quiero esto, yo quiero esto otro. En vez de dar gracias a Dios por los dones que nos ha dado, porque no merecíamos nada, y lo que estás haciendo hoy es un acto de gracia de Dios. Y ponemos mucho empeño en querer hacer otras cosas que Dios no nos mandó a hacer, y motivados por el desprecio en lo que sí nos manda a hacer. Déjame decirte que el día que Dios recompensa a los suyos no va a ser a partir del servicio que nos haya parecido más importante, sino de acuerdo a la fidelidad que hayas tenido en lo que te tocaba hacer. Hay otros, ¿no?, que se quejan de lo que les toca hacer o que lo hacen con desgano. Hay otros que tienen un espíritu crítico hacia los demás, que están criticando todo el tiempo a lo que los otros hacen, no porque lo que los otros hacen esté mal, puede estar un poco mal o algo bien, pero siempre los tiran abajo, siempre los critican, pero no los critican porque realmente estén haciendo algo malo, sino por la envidia que hay en sus corazones.
Hay gente que critica a pastores, ancianos, a diáconos, a personas que están haciendo cosas porque en realidad ellos quisieran estar en ese lugar. Y eso es horrible, es horrible. Están motivados por la envidia. Y no cumplen con lo que les toca hacer. Estas actitudes y muchas otras semejantes que podemos pensar no honran a Dios, son pecaminosas. Es como decirle a Dios, mirá, Dios, te equivocaste conmigo, te equivocaste. Yo creo, hermano, que si eso te está pasando hoy en tu vida, es esencial que te arrepientas. Si no estás cumpliendo con lo que te tocaba hacer, si te estás quejando, si estás haciendo lo que te toca hacer de una manera así nomás, tenés que arrepentirte. Tenés que volverte a Dios y pedirle que te perdone y empezar a hacer lo que te toca hacer de una manera que lo honre a Él. Porque si Él es tu Señor, ¿qué derecho tenés a reclamarle por las decisiones que Él toma con tu vida? ¿Cómo podés cuestionarle que te haya dado lo que te dio? Dale gracias y seguile. Y deja que Él a su tiempo, si quiere hacer que hagas otra cosa, lo va a hacer. A su tiempo, a partir de que seas fiel con lo que te dio a hacer ahora. Que en lugar de eso haya en tu corazón gratitud por el privilegio tan grande que tenés de que te haya dado una función especial dentro de su cuerpo, sea lo que sea. Pablo lo marca en 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Si me tengo que sacrificar por ustedes, lo voy a hacer, para que entonces en ustedes se vea la gloria de Dios y esto genere que todos den la gloria a Dios. Sea lo que sea que me toque hacer. Me dice, pero él era apóstol. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe todo lo que sufrió por ser apóstol? No fue justamente una posición de privilegio porque si lo comparás con los apóstoles de hoy, sí, los apóstoles de hoy son todos unos mentirosos. Pero Pablo era un hombre que se sacrificaba por la iglesia, que sufrió. Y lo hizo con gozo porque él estaba dispuesto a hacerlo para que todo el mundo pudiera glorificar a Dios con lo que le tocaba hacer. Pensá lo mismo del servicio que te toca, sea lo que sea que te toque hacer. Finalmente hay algo más que quiero decir antes de terminar. El pasaje remarca, versículo 6, que Dios es el que hace todas las cosas en todos. Es claro entonces que así como Él es el que otorga dones, Él es quien también salva a los pecadores, porque todo proviene de Él. O sea, así como yo no puedo decidir qué dones puedo pretender, sino que Él es el que define con qué dones le voy a servir, así también pasa con todas las cosas de nuestra vida. El pecador no se salva por méritos personales o por sus esfuerzos personales, sino simplemente por la gracia de Dios, porque Dios obra en él y toma la iniciativa en obrarle. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es por obra, para que nadie se gloríe. Por tanto, entonces, si todavía estás sin Cristo, vos que me escuchás, ponerte las pilas o intentar hacer mejor el alcance de las cosas, no te alcanza para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, para salvarte a vos mismo, sino que la realidad es que si hoy te vas de este mundo, vas a ser condenado eternamente en el infierno. Pero la buena noticia que tengo para darte en cuanto a eso es que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy puede ser el día entonces en el que tu vida cambie para siempre. Pero para eso tenés que arrepentirte de tus pecados de corazón y creer en Cristo con toda, aferrarte a la cruz de toda confianza en Él, no confiando en vos mismo. Te animo que hoy vengas a Cristo, que no esperes más. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es tan importante para nuestra vida, reflexionar en todo lo que hemos visto en el día de hoy, que sea algo que nos anime a poder servir de acuerdo a los dones que nos has dado, de acuerdo al servicio que nos has dado y de acuerdo al poder que nos das para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a trabajar en unidad, en armonía, no jactándonos, sino siendo humildes y por sobre todas las cosas buscando fortalecer el crecimiento de la iglesia por medio de lo que nos toca hacer. Anima a aquellos que tal vez estaban bajando los brazos en el servicio que les tocaba hacer, que puedan ver que al final de los tiempos serán recompensados por lo que hicieron y que allí vos
honrarás a los tuyos y glorificarás junto contigo. Señor, bendecí también a aquellos que nos escuchan, que ven la necesidad, que necesitan ser salvados por medio del Evangelio, obrar en sus vidas, trayendo arrepentimiento y fe. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.